Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a adentrarnos en una de las exploraciones más fascinantes de la historia antigua. Vamos a basarnos en el texto Los primeros 2000 años de W. Cleon Skousen, específicamente en los capítulos 5 al 8. Y ojo, esta charla no es solo un repaso de datos aburridos, para nada. El objetivo es desentrañar misterios que cambian por completo la forma en que entendemos nuestro propósito. Si alguna vez han sentido que estudiar las escrituras es un poco monótono, prepárense, porque lo que vamos a ver hoy realmente invita a sumergirse en esos textos con una mente totalmente renovada. Para arrancar, pensemos en esta gran pregunta por un segundo. Durante siglos se ha enseñado que el evento en el Jardín de Edén fue la mayor tragedia de la historia humana, ¿verdad? Como un error desastroso que arruinó un mundo perfecto. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que este evento no fue un accidente, sino un escalón absolutamente vital? Hoy vamos a desafiar esa idea tradicional yendo directo a la fuente. Sección 1. El propósito de la mortalidad. El capítulo 5 nos invita a cambiar de lente. La mortalidad no es un castigo, no estamos en una prisión de almas desterradas, es un diseño deliberado, con muchísimo propósito. Esto voltea la narrativa de cabeza, porque el texto establece claramente que la caída fue un proyecto cuidadosamente planeado. O sea, el creador no fue tomado por sorpresa en absoluto. Era un paso que ya se había anticipado dentro de un plan majestuoso. No fue un plan B de emergencia. Siempre, desde el principio, fue el plan A. Entonces, si todo esto fue intencional, ¿cuál era exactamente el propósito de venir a este estado mortal y caído? Básicamente, hay 3 puntos centrales. Primero, obtener cuerpos físicos, algo que simplemente era imposible hacer en el mundo espiritual. Segundo, tener un periodo de probación final, un entorno temporal para poner a prueba nuestro carácter. Y el tercero me parece fascinante, es una inoculación contra la rebelión. Piensen en esto como una vacuna. Al experimentar de primera mano las consecuencias amargas de nuestros errores en un ambiente controlado, aprendemos a elegir lo correcto de manera permanente. Y bueno, fíjense en esta frase increíble de los textos que ilustra perfectamente esta idea. Esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Esta verdad tan profunda nos muestra que la mortalidad es como una especie de espacio temporal único. Es un ambiente donde el juicio final se pone en pausa. ¿Y para qué? Pues para darnos tiempo. Tiempo para aprender, para equivocarnos, para arrepentirnos y crecer. Todo esto sería completamente imposible en una esfera celestial de perfección absoluta. Sección 2. La necesidad de la caída. Entender esto nos lleva directo al capítulo 6. Si llegar a la mortalidad era la meta, ¿por qué la transición necesitó un catalizador tan drástico? La perspectiva del autor aquí es súper reveladora. Resulta que Lucifer, queriendo destruir el plan de Dios, fue quien aportó la iniciativa en el Edén. Él juraba que estaba arruinando el propósito divino, pero, de hecho, sin darse cuenta, sus acciones empujaron a la humanidad hacia adelante. Proporcionó esa fricción, esa oposición necesaria para que la caída, que era vital para progresar, se hiciera realidad. Y el punto clave de todo esto es un principio maravilloso: probar lo amargo para saber apreciar lo bueno. Es un contraste absolutamente necesario. Si nunca conocemos la tristeza, es imposible comprender el gozo absoluto, ¿cierto? Experimentar las dificultades y la amargura de este mundo terrenal es literalmente la herramienta que esculpe nuestra capacidad para reconocer y valorar verdaderamente lo bueno. Sección 3. Bendiciones tras la expulsión. Esto nos conecta con el capítulo 7 y redefine un momento que casi siempre se pinta como súper oscuro: la expulsión del Jardín de Edén. El autor nos pide que veamos esto no como un castigo cruel, sino como un acto de sabiduría profunda. Hay una frase específica que lo cambia todo: por tu causa. Ojo, las escrituras no dicen que la tierra fue maldecida para castigarnos, sino por nuestro propio bien. El clima impredecible, las malezas, lo difícil de la vida, todo este entorno hostil fue diseñado meticulosamente como una bendición disfrazada. Y es que luchar todos los días contra un mundo imperfecto no es una tragedia, es lo que forja nuestro carácter moral, nos enseña muchísima paciencia y fomenta que apreciemos el fruto de nuestro propio esfuerzo. Esa fibra espiritual que desarrollamos al enfrentar los problemas diarios es exactamente lo que necesitamos para un progreso eterno. Aquí, el obstáculo es literalmente el camino. Sección 4. El árbol de la vida. Avanzando al capítulo 8 llegamos al que tal vez sea el mayor misterio del Jardín de Edén. Imaginemos la escena por un momento. La transgresión acaba de ocurrir. De repente, la mortalidad y el estado caído son una realidad innegable. Ahora, ¿qué habría sucedido si Adán y Eva hubieran obtenido la inmortalidad en ese preciso instante comiendo del árbol de la vida? Las escrituras revelan que habría sido un desastre absoluto.
Si hubieran comido del fruto ahí mismo, sí, habrían vivido para siempre, pero atrapados eternamente en un estado pecaminoso y caído. Inmortalizar nuestra imperfección sin haber tenido la oportunidad de crecer, de arrepentirnos y de pasar por esta prueba, habría arruinado por completo el destino humano. Visto así, la muerte física no es una maldición a la que debamos tenerle pánico. En realidad, es un mecanismo de misericordia. Es una pausa sumamente necesaria. Y aquí llegamos a una de las distinciones más vitales de todo este análisis. Inmortalidad no es lo mismo que vida eterna, son cosas distintas. La inmortalidad es simplemente conquistar la muerte física, o sea, vivir para siempre, algo que de hecho está garantizado para todos según los textos. Pero la vida eterna es algo de otro nivel, es regresar a la presencia de Dios, llegar a ser como Él. Y eso, amigos, requiere una progresión espiritual muy deliberada. Entonces, si la muerte física es solo un paso temporal y vivir para siempre no es la meta final, ¿cómo pasamos de ser mortales imperfectos a heredar esa vida eterna? La fuente basa todo este conocimiento en la figura central de Jesucristo. Su expiación funciona como el único puente posible. Es lo que le da sentido a este tiempo de prueba, dándonos el perdón y la transformación que necesitamos para cruzar de la simple inmortalidad a la verdadera vida eterna. Sección 5. Invitación al estudio profundo. A ver, hemos recorrido hoy un terreno espiritual e intelectual enorme. Como dice el autor en el prefacio, entender toda esta historia no fue un trabajo académico aburrido para él, fue una gran aventura promotora de la fe. Y creo que esa es la gran lección que nos llevamos. Estudiar las escrituras y la historia antigua no tiene por qué sentirse como una tarea monótona, sino como una expedición emocionante. Es, a fin de cuentas, la historia de nuestra propia existencia. Así que cerramos esta charla con una reflexión. Si tan solo estos pocos capítulos sobre los primeros 2000 años pueden transformar de esta manera nuestra forma de ver la vida, los problemas y nuestro potencial, ¿qué otros misterios profundos y maravillosos estarán ahí esperando a ser descubiertos? La invitación está más que abierta para que vayan a esos textos y comiencen su propia exploración. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis y nos escuchamos en la próxima exploración.